Bien, bueno, les decía que ustedes tienen que el Producto Bruto Interno está compuesto por consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar sobre la partecita de consumo, que es la parte más representativa del producto en todas las economías, ¿sí? La porción más importante del PBI la lleva el consumo. Vamos a trabajar con la fórmula tradicional de consumo, donde definimos el consumo, bueno, ya la definición la vimos, digamos, todas las compras efectuadas por las familias en una economía de bienes y servicios. Este sería el consumo, está compuesto. Esta C sub O, C mayúscula sub o C barra, es el consumo autónomo, ¿sí? El consumo autónomo es la parte del consumo que es totalmente independiente del nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, bueno, yo les traje una aplicación práctica, pero cuando lo vean, digamos, en los ejercicios, el consumo autónomo es un valor fijo. Es 10, 1000, 5000, ¿sí? Es ese consumo que más allá del valor que tenga el nivel de ingreso, yo consumo independientemente de mi ingreso, ¿sí? Por eso va a ser un valor que va a estar fijo. Y a ese consumo autónomo le sumamos esta C minúscula por esta Y, que ahora la vamos a ir perfeccionando un poco. Esta C minúscula es la propensión marginal a consumir, ¿sí? La propensión marginal a consumir va a adoptar valores que se encuentran entre 0 y 1, ¿sí? Como mínimo va a ser 0 y como máximo va a ser 1, ¿sí? ¿Qué representa esta propensión marginal a consumir? Vamos a suponer, yo les dije que adopta valores entre 0 y 1. Vamos a suponer que es 0,8 nuestra propensión marginal a consumir. Ese 0,8, esa C igual a 0,8 significa que por cada peso de ingreso adicional yo voy a destinar una fracción de 0,8 pesos, o sea, de 80 centavos a consumo, ¿sí? Con lo cual, esa C me dice la fracción de cada peso adicional que yo destino a consumo, ¿sí? Yo les puse el ejemplo con 0,8, pero podría ser 0,6, 0,7, cualquier valor, siempre entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque yo de cada peso extra que pueda llegar a recibir, como mucho puedo destinar el peso completo a consumir, o nada de ese peso a consumir, o una proporción, ¿sí? Por eso no puede adoptar otro tipo de valores. Y después fíjense, bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos conceptos derivados del ingreso nacional, que partíamos del PBI, llegábamos al ingreso neto nacional a costos de factores, de ahí llegábamos al ingreso personal, y de ahí llegábamos, restando los impuestos directos pagados por las familias, llegábamos al ingreso personal disponible. Y de ahí sacábamos dos flechitas, ¿sí? Una que era el consumo y otra de ahorro. ¿Por qué? Porque las familias de su ingreso disponible, una parte la destinan a consumir. Y la parte que no destinan a consumir de su ingreso va a ser lo que ahorran, ¿sí? Si el ingreso de las familias es 100.000 pesos y destinan 90.000 a consumo, 10.000 restantes es el nivel de ahorro. Por eso fíjense que hay similitudes entre ambas funciones, ¿sí? La de abajo es la función de ahorro, se representa generalmente con la letra S por ahorro en inglés, ¿sí? Si quieren ponerle la letra A es lo mismo. Entonces la función de ahorro, fíjense que es igual a menos el consumo autónomo. O sea, si yo estoy analizando una economía y el consumo autónomo es 1000, en esta parte en la función de ahorro yo pongo menos 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no gano nada voy a desahorrar 1000, porque mi consumo fijo es de 1000 pesos, ¿sí? Entonces, menos el consumo autónomo, más, y fíjense que ahora yo tengo entre paréntesis 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir. Este 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar. Al igual como vimos recién en propensión marginal a consumir, lo que me dice la propensión marginal al ahorro es, por cada peso de renta adicional, ¿qué fracción de ese peso destino a ahorrar? Con lo cual, fíjense que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar son complementarias, ¿sí? Suman 1.
Si mi propensión marginal a consumir es 0,8, que yo por cada peso de renta adicional destino 80 centavos a consumo, voy a destinar 20 centavos a ahorrar, ¿sí? Si la propensión marginal a consumir fuera 0,7, la propensión marginal a ahorrar va a ser 0,3, ¿sí? Y obviamente esas propensiones, tanto la propensión marginal a consumir como la propensión marginal a ahorrar, van multiplicadas por el nivel de ingreso. Yo acá, para no complicar mucho, les puse ingreso solo. Después vamos a ver que este ingreso es el ingreso realmente disponible, ¿sí? Eso que llegábamos a esa última expresión, ingreso disponible, que sacábamos esas dos flechitas, ¿sí? Que básicamente es el nivel de ingreso menos los impuestos directos que pagan las familias, más si hubiera transferencias del Estado a las familias que se suman. Pero en general en los ejercicios siempre es ingreso menos impuestos directos. Bueno, y después, bueno, y gráficamente cómo se representan estas funciones, ¿sí? Yo acá pegué estos gráficos porque como no me funciona bien, vieron que por ahí se me traba la plantillita de los gráficos, está con otras letras, pero básicamente la idea es que ustedes en este eje van a representar el consumo, en el eje Y representan el consumo, en el eje X representan el nivel de ingreso. Yo por ahí paro porque como estoy todavía aceptando. Bien, entonces fíjense, esta A es nuestra C sub 0, nuestra C barra, es el consumo autónomo. Fíjense que el consumo autónomo es la ordenada al origen de la función del consumo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando el nivel de ingreso es 0, yo consumo 1.000 pesos, por ejemplo, o 2.000 o el valor que fuera, ¿sí? Es el que no dependía del nivel de ingreso. Entonces siempre el consumo autónomo les va a marcar la ordenada al origen en el gráfico. De ahí van a ser la función de consumo. Y obviamente tiene pendiente positiva, porque acá tenemos un signo más, ¿sí? Sabemos que hay una relación positiva entre consumo e ingreso, ¿sí? A medida que crece mi ingreso, crece mi nivel de consumo, ¿sí? Mi ingreso me aumenta en 1 peso, mi consumo me aumenta en 80 centavos, si la propensión marginal a consumir fuera 0,8, ¿sí? Pero básicamente este signo más nos muestra esa relación positiva que hay y que marca la pendiente positiva de la curva. Bueno, la pendiente está dada justamente por la propensión marginal a consumir, que acá está con la letra B, nosotros la vimos con la letra C, y bueno, multiplicado por el nivel de ingreso. Y cuando graficamos el ahorro, fíjense que también tiene una relación positiva, el ahorro con el nivel de ingreso, porque si me aumenta mi nivel de ingreso, aumenta el consumo, pero también aumenta el ahorro, ¿sí? Con el ejemplo que yo les di, por cada peso que aumenta mi ingreso, 20 centavos aumenta el consumo. Entonces fíjense que acá también tenemos un signo más y tiene pendiente positiva la función de ahorro. Y fíjense que el consumo autónomo también es la ordenada al origen de la función de ahorro, solo que acá ya bajamos al eje negativo, ¿sí? Porque se acuerdan que en la función de ahorro teníamos menos consumo autónomo más propensión marginal a ahorrar por el nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que representar gráficamente la función de consumo y la función de ahorro, tienen que tener bien en claro, bueno, y acá, digamos, en el eje Y tenemos el ahorro, y acá en el eje X el nivel de ingreso, ¿sí? En ambos el nivel de ingreso. ¿Vamos bien hasta acá? Interrumpan cualquier cosa. Es medio... Profe, Sí. ¿puede volver a la filmina 2, a la anterior, la de la fórmula? Sí, perfecto. Ustedes interrumpan sin En problema. la, Sí, en la función en la fórmula, ¿qué sí. significaba la C minúscula? Bien. Eso anótenlo bien porque es importante que lo tengan en claro. Esta letra C es la de consumo, ¿sí? El consumo es igual a este C sub 0, que por ahí en los libros lo pueden encontrar como C sub 0, C barra, es el consumo autónomo, que es el que dijimos que era fijo, que no dependía del nivel de ingreso.
Y esta C minúscula que vos me preguntabas es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir adopta valores que están entre 0 y 1. Como mínimo es 0 y como máximo es 1. Y el significado que Profe, tiene... disculpe, Sí, ¿lo podría volver a repetir a lo de la C minúscula? sí. La C minúscula es propensión marginal a consumir. Y Gracias. anoten que adopta valores entre 0 y 1. Y lo que significa es por cada peso de ingreso adicional, qué fracción de ese peso adicional yo destino a consumo. Y lo mismo pasa con este 1 menos C. Otra pregunta. Sí, En caso de que esa no, D1 sea 1, ¿nuestro ahorro va a ser negativo? no, en caso de que la propensión marginal a consumir sea 1, o sea que de todo peso de renta adicional, ustedes gastan todo eso en consumo, la propensión marginal a consumir les va a quedar 0, porque les va a quedar 1 menos 1, ¿sí? Entonces, acá van a tener un 0, sea cual sea, digamos, el nivel de ingreso les va a dar 0, y entonces van a desahorrar la parte fija, digamos, de consumo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Entonces, ustedes acá tienen que el consumo es igual a 1000 más 1 por i. ¿Sí? En este caso extremo, que fuera 1, adopte el valor máximo, la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Vamos a suponer que el nivel de ingresos son 10.000 pesos. ¿No? Entonces, el consumo en este caso va a ser 11.000. 1.000 más 1 por 10.000, 11.000 va a ser el consumo. ¿Sí? Y el ingreso de ustedes va a ser 10.000. Entonces, ¿de cuánto va a ser el ahorro? Cero. A ver, vamos a ver si va a ser 0 o no. Esperen que corre un poquito esto. Profe, disculpa, la Y es el No, ingreso. ¿O no? Sí, la Y es el ingreso, sí, el ingreso disponible. Sí, ahora yo no les mezclo con impuestos o con cosas para simplificarlo, ¿sí? Pero la función de consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un ingreso de 10.000. El ahorro no nos quedaría, menos 1000 si es Perfecto, menos el consumo autónomo. perfecto, ahí está. Eso está buenísimo para que lo puedan empezar a pensar. No Porque tenemos ahorro. les va a quedar negativo el ahorro, como decías vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ahorro, ahora les cambio la letra, el ahorro es igual a el ingreso menos qué, menos el consumo, ¿sí? El ahorro es la parte que yo no consumo del nivel de ingreso. ¿Sí? Si yo tuviera un ingreso de 15.000 y consumo 10.000, el ahorro son 5.000, ¿sí? Con lo cual, fíjense lo que está pasando acá. El ingreso de ustedes, nuestra incógnita es el ahorro, lo que yo les preguntaba. ¿Nuestro ingreso de cuánto es? De 10.000. ¿Y yo cuánto consumo? Si yo tengo un consumo autónomo, que es el que dijimos que no dependía del nivel de ingreso, gane 1.000.000 o gane 0, yo tengo un consumo fijo de 1.000 pesos, entonces me quedaría 1.000 más 1 por 10.000, yo acá está ahí, la reemplazo por estos 10.000, me queda que el consumo es 11.000. ¿Me van siguiendo todos hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien, entonces yo acá tengo, acá se me complica con esto, ahí está. Entonces, 10.000 menos 11.000 me va a quedar un ahorro negativo de 1.000. Y vamos a ver si está bien esto, ¿sí? Porque yo acá les traje otra fórmula de ahorro y les dije, el ahorro es menos el consumo autónomo, que en este caso, ¿cuánto sería? Menos 1000. Perfecto. Menos 1000. Menos 1.000 y 1 menos C acá, ¿cuánto sería? Dijimos que la propensión marginal a consumir era 1. Cero. Cero. Perfecto, 0. Acá en ingreso reemplazaría por 10.000, pero me va a dar todo 0.
Entonces, fíjense que me queda que el ahorro es 1000, es menos 1000, perdón, y tiene sentido, ¿sí? Porque yo estoy consumiendo más que mi ingreso, entonces necesariamente estoy desahorrando o desahorro, o igual pido prestado, que para el caso es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso me queda un ahorro negativo. Ahora vamos a ponerlo con otro ejemplo. Vamos a suponer que la propensión marginal a consumir es 0,6, ¿sí? Entonces, si la propensión marginal a consumir es 0,6, mi función de consumo sería 1000 más 0,6 por ¿cuánto? 10.000. Perfecto, por 10.000. Entonces, ¿cuánto les da el consumo? $10.000 más 0,6 por 10.000. No necesitan ir a calcular. Ahí está, 7.000. Entonces, acá sí, fíjense, ahorro es igual a el ingreso, que es 10.000, pero ahora el consumo, ¿de cuánto es? Sacamos recién que era 7.000, ¿sí? Entonces, el ahorro en esta economía, ¿de cuánto va a ser? De 3.000. Acá me queda un 3.000. ahorro positivo, ¿sí? Acá estamos ahorrando 10.000 de ingreso menos 7.000 de consumo. El nivel de ahorro es 3.000. Y ahora vamos a verlo en la fórmula, ¿sí? El consumo autónomo menos consumo autónomo me sigue quedando menos 1.000. Y acá, ¿cuál sería la propensión marginal a ahorrar? Que dijimos que era 1 menos C. 1 menos 0,6. 0,4. Perfecto. 1 menos 0,6, o sea, 0,4 por 10.000, ¿sí? Que es el nivel de ingreso. Entonces, ¿de cuánto queda el nivel de ahorro? 3.000 también. Perfecto. Fíjense que acá estamos sacando la misma cuenta desde diferentes ópticas, pero tenemos que llegar a lo mismo. No podríamos haber llegado por esta fórmula a que el ahorro era 3.000 y por esta de abajo a que era 2.000 o que era 4.000, ¿sí? Aplico dos maneras diferentes. O saco el ahorro por la diferencia entre el ingreso y el consumo, o saco el ahorro aplicando directamente la fórmula de ahorro, ¿sí? Pero tienen que llegar al mismo resultado. Ahora, por ejemplo, bueno, es más, bueno, tengo un ejemplo para que vean, porque acá lo estamos viendo, digamos, a nivel individual, ¿sí? Pero ustedes seguramente en la ejercitación, en el parcial, ustedes van a tener, la economía está compuesta por 3 familias y se les da la función de consumo individual de cada familia, y después tienen que sacar la función de consumo global de la economía, la función de ahorro global de la economía y demás. Entonces ustedes pueden sacar individualmente el consumo de cada familia, y si suman el consumo de las 3 familias, tienen el consumo total. Y tienen una fórmula también para sacar consumo total. El consumo total va a ser igual: consumo autónomo total, suman los 3 consumos autónomos de cada una de las familias, más la propensión marginal a consumir total o global por el ingreso disponible total de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en un ratito que la propensión marginal a consumir global es una propensión marginal a consumir ponderada, así que tiene que ver con las propensiones marginales de cada una de las familias y los diferentes niveles de ingreso. Entonces, ¿qué pasa en el examen? Ustedes sacan que la familia 1 consume 1.000, la familia 2 consume 2.000, la familia 3 consume 3.000, y eso les da 6.000, ¿sí? Y cuando aplican la otra fórmula ponen otro valor, porque por ahí no sacan bien las cuentas o no sacan bien esa propensión marginal a consumir global y sacan otra cuenta, ¿sí? Puede pasar que pero cuando ustedes ven que por un lado les da 6.000 el consumo total y por el otro lado les da 5.000 o les da 8.000, ahí tienen que revisar porque hay algo que está mal, ¿sí? No pueden dejar que es o 5.000 o 8.000, es o 5, o el que está bien es el que sacaron 5, 6 o el 8, pero no pueden dar diferente, ¿sí? Porque están sacando el mismo ahorro o consumo en este caso. Bien, entonces básicamente tengan en cuenta bien las funciones. Esto no reviste mucha complejidad ahora porque por ahí es medio teórico y un tema nuevo, pero
después van a ver que no les va a presentar demasiado problema. La función de consumo, una parte consumo autónomo, otra parte propensión marginal a consumir, otra parte ingreso. Profe. Sí. ¿La propensión marginal a consumir la va a dar la misma consigna? Generalmente la propensión marginal a consumir se da. Ojo, porque hay veces que en el parcial se les dice, por ejemplo, se les redacta y se les dice, en vez de decirle o darles la formulita con 1000 más 0,6 y, se les dice, se sabe que en esta economía el consumo que no depende del nivel de ingreso es de 1000 pesos, ¿sí? Entonces ustedes ya conceptualmente tienen que saber y ya eso lo ponen en consumo autónomo, ¿sí? Parece una obviedad, pero es como que a veces si no tienen en claro los conceptos, no encuentran los datos, ¿sí? Les parece que les falta la información. Y lo mismo, por ejemplo, en propensión marginal a consumir se les puede decir, por cada peso de ingreso extra, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se destinan 65 centavos a consumo. Entonces ustedes ya saben que la propensión marginal a consumir es 0,65, ¿sí? Otra cosa también importante, yo por ahí los bombardeo, después lo van a ver bien en la práctica, pero por ahí está bueno, porque si no a veces tienen la información y no la saben extraer. Fíjense que yo les dije, propensión marginal a consumir es, por cada peso de renta adicional, ¿qué fracción destino a consumo? Entonces yo también la propensión marginal a consumir, a veces también pueden tener en el examen, por ejemplo, un cuadrito con diferentes niveles de ingreso, 1000, 2000, 3000, 4000. El consumo autónomo, ¿qué les parece? ¿Que a diferentes niveles de ingresos va a ir variando o se va a mantener fijo? No, porque no depende del nivel de ingreso. Perfecto. Entonces, cualquiera sean los niveles de ingresos que van subiendo, el fijo en todas las filitas va a ser el mismo porque no depende del nivel de ingreso, ¿sí? Pero por supuesto que la segunda parte de esta ecuación, a medida que aumenta el nivel de ingreso, va aumentando, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener que si el ingreso es 1000, por ejemplo, el consumo total es 800. Y cuando el ingreso sube a tanto, el consumo total en vez de 800 pasa a ser 1000, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces una forma también de sacar esta propensión marginal a consumir es sacar la variación del consumo total sobre la variación del ingreso total, ¿sí? Lo van a ver con ejemplos y les va a quedar más claro, pero acá les invento un número como para que lo puedan sacar. Vamos a suponer que ustedes a lo largo de ese cuadrito que yo les digo que puede haber en el examen, el ingreso va variando, supongamos, de 1000 en 1000, ¿sí? 1000, 2000, 3000, 4000, o sea, la variación del ingreso es de 1000. Y cuando calculando sacan el consumo asociado a cada uno de los niveles de ingresos, ven que varía en 800, ¿sí? Obviamente, entonces acá ustedes harían, el consumo varía en 800, eso lo ponen en el numerador, dividido la variación del ingreso, que es 1000, ¿sí? Y eso les da 0,8. Perdón, esta C es minúscula. Pasa que me pone el automático. ¿Sí? La propensión marginal a consumir es la variación del consumo sobre la variación del ingreso, porque fíjense que tiene sentido con la definición que yo les di, el significado económico que tiene esta propensión marginal a consumir, ¿sí? Cuando me varía el ingreso, ¿en qué proporción me varía el consumo? ¿Sí? Entonces, otro dato que pueden tener ustedes es ese, y lo pueden sacar, y también, por ahí tienen el cuadrito y tienen que sacar, por ejemplo, algún dato, no, pero no puedo, no me da el dato, y con los datos que ustedes tienen, lo pueden calcular, ¿sí? Se fijan en cuánto varía el ingreso, en cuánto varía el consumo, y hacen el ratio. Si tenés varias familias, ponele en ese cuadrito, la variación la tomás desde la última que te da, o sea, la que tiene más ingreso, con la primera, o la vas haciendo una a una. No, cuando se les dé ese cuadrito, ya es total, ¿sí? Es en esta economía, se hizo un estudio y se sabe que cuando el ingreso es 1000,
el consumo autónomo es tanto, o sea, y se les dan los datos y siempre se los hacemos variar en el mismo, no es que el ingreso le ponemos cuando es 1000, cuando es 2500, cuando es 2800, no, siempre son variaciones simétricas, ¿sí? Entonces van a tener o de 2000 en 2000 o de 3000 en 3000, pero va a ser igual, ¿sí? Entonces se fijan, ok. el ingreso varía en 3000 y el consumo varía en tanto, no sé, en 1500, ¿sí? Y van a hacer el ratio, pero eso es global. Bueno, acá si quieren podemos ver un ejemplito, porque a veces en teoría es como que es mucho lío. Entonces yo acá les... Una pregunta. Sí, ¿Ya se sabe fecha de parcial? sí, ya está la fecha de parcial. ¿No se las dio, Nati? Yo no No, quiero... no sé, no estuve yo en la clase. No, Sí, no la dio, profe, a la fecha. yo no quiero hablar de gusto, ella después se las va a confirmar bien, pero casi seguro que sea la primera semana de octubre, el primer parcial. Pero bueno, ella después se los va a subir a la plataforma y se los va a decir bien. Pero creo, estoy casi segura que anda por ahí la fecha de primer parcial. Igual no se relajen, vayan estudiando, tampoco es que falta tanto, pero... ¿Y va a ser presencial, profe? La idea es que sea presencial, o sea, de la universidad, es más, quieren todo presencial. Lo que pasa que por el aforo y demás, para las que son contracursadas, como es nuestro caso, nos dijeron que iban a habilitar para que los exámenes se puedan tomar presenciales. Pero bueno, más cerca de la fecha les vamos a confirmar bien. Incluso tuvimos que hacer una solicitud de aulas y demás. En principio va a ser presencial. Puede haber cambio porque, bueno, con el contexto y demás, pero en principio lo que dijeron de la universidad es presencial para los exámenes. Y se supone que se respetará así el horario, ¿no? O sea que va a ser o el miércoles o el jueves Sí. a las 4. Sí. Sí, porque incluso cuando Nati hizo la solicitud de aula, me parece que querían ponerle el sábado, porque había más disponibilidad de aulas, y en ese caso, de última, veremos la manera de, no sé, de última, yo supongo que vamos a poder presencial, pero ante cualquier eventualidad, antes que cambiar de día y hacer todo un lío, tomaremos virtual. Si se complica con alguna cuestión que ya es ajena, porque el tema de aulas o las normativas que puedan cambiar de acá a la fecha del examen nos exceden. Pero no, va a ser o miércoles o jueves dentro de la franja horaria, eso seguro. Genial, profe, gracias. No, de nada. Profe, Sí. habitualmente ¿de cuánto tiempo tengo para los parciales y eso? ¿Son las horas, 2 horas o cuánto es? Mira, es relativo. Los exámenes presenciales generalmente siempre eran 2 horas, 2 horas y pico. O sea, se daba 2 horas y después siempre se extendía algunos minutitos más. Ya cuando es virtual, si fuera virtual, por ahí se acota un poco el tiempo, porque digamos, más allá de que pongamos cámara o lo que sea, pueden tener acceso a las cosas y demás, entonces por ahí se hace más acotado, pero bueno, también depende de la cantidad de ejercicios que pongamos, de la complejidad y demás. Bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo, como me preguntaban recién, supongamos que tienen 3 familias, ¿sí? La economía está compuesta por 3 familias, ¿sí? Bueno, no, acá dividió la población no en 3 familias. En este ejemplo que yo les puse, dividió como en 3 clases sociales, ¿sí? Clase alta con ingresos disponibles superiores a tanto, clase media entre tanto y tanto, y clase baja, ingresos disponibles menores a tal importe.
Entonces fíjense que acá nos da las funciones de consumo de cada una de estas clases, ¿sí? Entonces sabemos que el consumo de la clase alta es 550, estos 550, ¿qué serían? En la fórmula que vimos. El consumo El autónomo. Consumo. Perfecto. Estos 550 representan el consumo autónomo de la clase alta, ¿sí? El nivel de consumo que esta clase tiene independientemente de su nivel de ingreso. Acá tenemos más 0,65, que sería la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Después tenemos la función de consumo de la clase media, 400 pesos, consumo autónomo, más 0,75 por el ingreso disponible. Y en clase baja, 150 consumo fijo, más 0,95 por ingreso disponible, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos el consumo autónomo de cada una de las clases, la propensión marginal a consumir de cada una de las clases, y acá también nos da como dato el ingreso total de la economía, y a su vez el ingreso disponible para cada una. Acá, por ejemplo, fíjense, acá tendría que ser ingreso disponible de la clase alta, por ejemplo. Acá sería ingreso disponible de la clase media, y acá sería ingreso disponible de la clase baja, como para que no se les mezclen los conceptos, ¿sí? Acá tenemos el consumo autónomo de cada una de las clases, la propensión marginal a consumir de cada una de las clases, obviamente multiplicado por el ingreso disponible de cada una, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros acá podríamos a su vez sacar la función de ahorro, ¿sí? De cada una de las clases. Por ejemplo, el ahorro de la clase alta sería igual a ¿cuánto? A menos 550. Perfecto. ¿Más cuánto? Más 1 menos 0,65. Perfecto, o sea, 0,35 por el ingreso Por disponible de la clase El alta. 60% de la... Claro, entonces acá ustedes tienen que el ingreso total es 90.000 y ya les dice cómo se distribuye. 60% para la clase alta, 30% para clase media y 10% para clase baja. Entonces, el ingreso de la clase alta, ¿a cuánto ascendería? A 54.000. Bien. Bueno, Y acá, por ejemplo, lo que les convendría ya hacer, ¿cuánto les da el ingreso disponible de la clase media? Este es fácil, el de la clase baja es fácil porque es el 10%. 27.000. Ah, no. A ver. sí, el de la media 27.000. Bueno, y fíjense un tip siempre que, porque por ahí a veces en la cuenta más tonta en el examen le pueden errar. Entonces, ustedes saben que el total es 90.000. Entonces, 54.000 los 27.000 más 9.000, ahí tienen que tener los 90.000 bien distribuidos, ¿sí? El ahorro, Profe. entonces, sí. Tengo la duda, el 0,35, ¿por qué es 0,35? Perfecto, vamos a hacerlo, esperen, vamos a copiar y lo pongo acá abajo. Pregunten todo eso porque es importante, si no a veces como que yo ahí quise simplificar, digamos, y hay que ir por ahí más paso a paso. Entonces, fíjate que yo les dije, yo acá puse SA, no de sociedad anónima, ahorro de la clase alta, ¿sí? Entonces, yo les decía que la función de ahorro es menos consumo autónomo, ¿sí? Acá está clarísimo. 550 consumo autónomo, menos 550. Y después yo les decía en la fórmula general que teníamos sumando 1 menos C, que era la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros tendríamos en realidad 1 menos 0,65, ¿sí? Que es la propensión marginal a consumir, ¿sí? Este sería mi 1 menos C, ¿sí? Entonces, 1 menos 0,65 me da 0,35, que es la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Por cada peso de renta adicional, yo destino 35 centavos, esta clase destina 35 centavos al ahorro, ¿sí? Y 65 a consumir. ¿Quedó claro con Gracias, eso? profe. De nada. ¿Y cuánto les da Profe, entonces? se está por cortar el video.
Ah, bueno, ahora hacemos la cuentita esta y volvemos a reconectar con el mismo link. ¿Cuánto les da el ahorro entonces de la clase, perdón, ahora borré la de consumo? Bueno, acá por ejemplo, acá vamos a poner el consumo, calculen el consumo y el ahorro de la clase alta en esta economía. Y me dicen cuánto les da. El ahorro sería 18.350. A ver, ahora lo chequeamos. ¿Y el consumo cuánto les da? 35.650, ¿puede ser? Sí, parecería que sí, porque fíjense que 650 da número redondito, ¿sí? Uy, me dijeron 35.650, ¿sí? Y 35.650 y 18.350 habría que chequear que nos den los 54.000 de ingreso total de esta clase, ¿sí? Fíjense que acá nos da un ahorro positivo, ¿sí? De un ingreso de 54.000, consumen 35.650 y los 18.350 restantes lo ahorran, ¿sí?